Bienvenidos a la Bitácora del Más Allá. Hoy exploraremos los límites de la realidad conocida. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy, la verdad es que vamos a adentrarnos en un material verdaderamente singular. Sí, un material muy distinto a lo habitual. Exacto. La misión de este análisis a fondo que haremos hoy es explorar ese punto de colisión. Ese choque frontal, digamos. Eso, el choque donde la estricta y lógica disciplina militar choca de frente con el folclore, lo paranormal y pues las creencias ancestrales en Colombia. Es un contraste absoluto, porque estamos hablando de un cruce de mundos que muy rara vez se documenta desde la perspectiva oficial, o bueno, desde la vivencia de la milicia. Claro, y lo más intrigante, y creo que quienes nos escuchan van a coincidir, es imaginar a estos soldados, individuos altamente entrenados, armados, con tácticas convencionales, enfrentándose de pronto a fuerzas a las que sencillamente no pueden dispararles. Fuerzas que no están en ningún manual de supervivencia militar. Totalmente. Así que la invitación para nuestra audiencia hoy es abrir la mente ante estas narrativas tan insólitas. Para empezar, pongamos un poco de contexto histórico y geográfico, porque es clave. Es fundamental. El relato nos sitúa en el año 82, en la base de Madrid, en Cundinamarca. Y quienes conocen la sabana de Bogotá saben que el frío allí no es cualquier cosa. Es un frío que cala los huesos. Madrugadas gélidas, una niebla sumamente densa, y Wilson relata que los asignaban a hacer guardia en los puestos más aislados. Puestos colindantes con basurreros o con zonas de invasión, que son estos asentamientos irregulares sin iluminación. Y con un ambiente de altísima tensión. Recordemos la época. Tensión constante. Y es ahí, en medio de esa privación sensorial casi total, donde comienzan los reportes de apariciones en la guardia. Ajá, como la visión del sacerdote. O sea, imagínate estar de centinela, armado, muerto de frío, y a la distancia, entre la niebla, ver la figura de un cura sin cabeza junto a 4 hombres que caminan lento cargando un ataúd. Es una imagen poderosísima. El cura sin cabeza es un arquetipo muy arraigado en el folclore latinoamericano, normalmente asociado a la culpa o secretos oscuros de un pueblo. Pero verlo en una base militar. Exacto. Ese es el punto de quiebre. En entornos de privación sensorial por la niebla y la oscuridad, sumado al estrés crónico de un posible ataque guerrillero, la mente humana busca desesperadamente estructurar los estímulos. Trata de darle sentido a lo incomprensible. Como pasa con otra anécdota que me pareció fascinante, la del oficial de servicio fantasma. Uy, esa historia es tremenda. Sí. Wilson cuenta que a la 1 de la mañana, en pleno silencio, escuchaban el chirrido de una bicicleta. El inconfundible sonido metálico. Exacto. Era la señal de que venía el oficial a pasar revista. Veían el bulto en la niebla, le daban la voz de alto, apuntaban los fusiles y... Y nada, no había nadie. Nada. El bulto se desvanecía. Y luego descubren la historia de fondo, que contaban los veteranos, que era el espíritu de un capitán que había sido decapitado años atrás por el amante de su esposa. Psicológicamente, esto es brillante. Si tu entrenamiento te dice que un sonido metálico a esa hora es el oficial de ronda, pero tus ojos no ven a nadie, la historia del capitán trágico te da un marco narrativo. Te ayuda a lidiar con el miedo. Y no solo veían individuos. La fuente menciona batallones fantasmas enteros. El paisaje sonoro completo. Sí, escuchar claramente un cambio de guardia, los pasos de las botas en la grava, el choque de los fusiles, las cantimploras rebotando y al disiparse la bruma, darse cuenta de que están completamente solos. Es aterrador. Y aquí surge la gran pregunta táctica. ¿Cómo te defiendes de una amenaza invisible? Con una solución táctica y espiritual al mismo tiempo. Aquí entra el concepto de la bala bendecida o la bala cruzada. Una mezcla fascinante de tecnología bélica y fe. Wilson es increíble. Nos cuenta que el soldado tomaba la primera bala de su proveedor, le marcaba una cruz con una navaja y luego, con mucho sigilo, se acercaba a un sacerdote. Le pedía que la bendijera en plena misa. Sin darle muchos detalles, por supuesto. Claro, el cura probablemente no sabía para qué era realmente, pero esta bala bendecida le devuelve al soldado su sentido de agencia. Una sensación de seguridad. Exactamente. Les otorga un recurso psicológico definitivo. Sienten que tienen un escudo contra esas amenazas que la doctrina militar no puede combatir.
Y fíjate que esto de mezclar munición con espiritualidad nos lleva a la otra cara de la moneda, en la fuente. Ajá, el uso de la magia. Sí, la magia y las personas cruzadas. Si hay balas mágicas, también hay rituales para que las balas convencionales no te entren al cuerpo. Los famosos rezados. Alson menciona anécdotas increíbles de su propia familia. Su padre, por ejemplo, que era del Tolima, un legendario esgrimista de machete. Hay que contextualizar esto para nuestra audiencia, porque la esgrima de machete no es solo cortar maleza. En Colombia evolucionó como un arte marcial muy complejo. Sí, con reglas y todo. Y según la anécdota, el padre salió ileso de un enfrentamiento contra 15 hombres gracias a un libro de magia negra que lo hacía invulnerable. Una invulnerabilidad mística. Y no solo eso. El tío de Wilson, Aristóbulo, se cuenta que cuando el ejército lo perseguía, recitaba una oración secreta y supuestamente se transformaba en burro para escapar. Esa transformación es una metáfora preciosa si lo piensas. ¿En qué sentido? En el contexto del conflicto rural, la necesidad de los campesinos de volverse invisibles ante la violencia. Si el entorno es letal, fusionarte con el paisaje, volverte un animal de carga que nadie nota, es la fantasía máxima de evasión. ¡Wow! Visto así tiene todo el sentido. Pero el folclore no era solo para evadir, también era un arma ofensiva. La historia del soldado del Chocó. Exacto. Un soldado con conocimientos de brujería que agarra una naranja, le lanza un conjuro y empieza a apuñalarla como si fuera vudú. Y a distancia, un sargento empieza a sentir el dolor. Las punzadas exactas en la pierna. Es como artillería a distancia, pero mágica. Y la fuente documenta que esta magia se veía en pleno combate. El relato del comandante guerrillero es crudísimo. Sí. Este comandante recibía ráfagas completas de fusil y en lugar de caer se reía. Las balas regulares no le hacían absolutamente nada. Nada. Y aquí se cierra el círculo porque según la fuente, solo logran abatirlo cuando un soldado usa una bala bendecida. La misma táctica que vimos en la guardia nocturna. Sí, pero incluso con la bala bendecida, el conjuro del guerrillero era tan fuerte que tuvieron que decapitarlo para que dejara de sufrir y finalmente muriera. Es una narrativa oscura, pero analizando todas estas historias de magia negra y pactos, hay un detalle que la fuente menciona y me parece brillante. Es una contradicción enorme. La exigencia de pureza, ¿verdad? Exactamente. Para practicar esta brujería y ser invulnerable, el nivel de exigencia es extremo. El soldado o el brujo no puede tomar una sola gota de alcohol. No puede fumar. No puede estar con mujeres antes del ritual. Es un rigor absoluto. Es irónico. Para dominar la magia oscura, tienes que portarte mejor que el soldado más disciplinado del batallón. Es una disciplina monástica invertida. Refleja que en este imaginario el poder nunca es caótico. Incluso en la brujería se asume que manipular esas fuerzas exige negación de los impulsos. Es un espejo de la misma disciplina militar. Es fascinante. Y bueno, pasemos de la sabana y los combates a otro entorno que la fuente explora profundamente, la selva tropical. Un entorno abrumador por naturaleza. Totalmente. Si en la base militar había curas sin cabeza, en la selva profunda hay entidades que ven a los batallones como intrusos. Hablamos de las brujas. Que no son simples visiones, tienen un comportamiento activo. Sí, Wilson relata cómo estas brujas acechaban a la tropa de noche, risas burlescas bajando de los árboles, robos inexplicables como que les desaparecían las gorras. Y el acoso físico. La fuente menciona que estas entidades se enamoraban de ciertos soldados. Hombres que amanecían con moretones o rasguños sin explicación, o la historia aterradora de este soldado que, estando sonámbulo, empezaba a estirarse como caucho. Como si lo estuvieran manipulando físicamente. Y claro, ante esto, los manuales tácticos no sirven. Así que crearon sus propias contramedidas folclóricas, los protocolos no oficiales. Como ponerse los calzoncillos al revés. Sí, o dejar tijeras abiertas en forma de cruz bajo la colchoneta, o el uso del ajo. Pero mi favorita es la táctica de las semillas de mostaza. Esa táctica tiene una lógica folclórica fascinante. Explícanos eso, porque suena rarísimo. La creencia es que entidades como las brujas tienen una especie de compulsión aritmética. Al ver semillas de mostaza esparcidas, no pueden evitar detenerse a contarlas una por una. Quedan atrapadas contando. Exacto.
Se entretienen contando hasta que sale el sol y tienen que huir. Increíble. Y también está el mito de la captura, que si logran atrapar a una bruja en forma humana, ella siempre va a pedir un huevo crudo. Y si cometen el error de dárselo, Ella lo absorbe y desaparece frente a sus ojos. es una forma de decir que no puedes contener a la selva. Y esto nos lleva a la entidad suprema de este entorno, la Madremonte. Uf, la anécdota de la Madremonte en este análisis a fondo es quizás la más tensa. Pone los pelos de punta. Imaginemos la escena, una patrulla de combate, 120 hombres fuertemente armados caminando por la selva virgen. Tienen una capacidad de destrucción masiva. Un batallón completo. Y de repente empiezan a escuchar cómo la selva cruje. Ven árboles inmensos moviéndose de un lado a otro, con violencia, pero sin que haya viento. Y no cae ningún tronco. No hay animales visibles. Nada. Como si algo gigante se abriera paso. El pánico empieza a fracturar a la tropa. Están a segundos de abrir fuego a lo ciego contra la selva. Y ahí es donde intervienen los sargentos veteranos. Levantan la mano, exigen alto el fuego y dicen con toda calma, o más bien con todo respeto, que no disparen, que no es guerrilla, no es un animal, es la Madremonte. Esta intervención cambia por completo la dinámica. Los veteranos están enseñando algo vital, sumisión ante el entorno. Una lección de ecología nacida del terror. Exacto. Están humanizando la selva, dotándola de conciencia. Les enseñan a los reclutas que antes de talar un árbol para leña, antes de cazar para comer, tienen que arrodillarse. Tienen que pedir permiso a la tierra y a los espíritus. Es un mensaje profundo, de respeto. Les recuerda que, por muchas armas que tengan, allá adentro ellos son solo visitantes. La selva es la autoridad suprema. Y hablando de la autoridad de la selva, la fuente menciona bestias que parecen ser las defensas naturales de ese entorno, como el famoso hueyo. Una criatura que desafía a la zoología convencional. Nos lo describen como una serpiente gigantesca, tan antigua que ya ni siquiera se mueve rápido. Parece un tronco cubierto de musgo. Su camuflaje es perfecto. Y su mecanismo de caza es aterrador. No muerde, simplemente espera a que te acerques y te lanza un vaho, un aliento que emboba y paraliza por completo a sus víctimas. Ante esto, el conocimiento militar vuelve a tomar prestado del conocimiento empírico indígena. Sí, el uso del humo de tabaco. El humo de tabaco puro altera los receptores de los reptiles. Las comunidades indígenas lo usan para limpiar caminos. Y el ejército lo incorpora a sus patrullajes. Claro, porque en la selva profunda, la supervivencia táctica y el folclore son exactamente lo mismo. Y bueno, hasta ahora hemos hablado de la tierra, de la bruma, de la selva, pero la fuente da un giro vertiginoso hacia el cielo. Otra frontera incontrolable para los militares. Nos regresamos a la base de Madrid, a las guardias nocturnas, y aquí entramos al terreno de los ovnis. El relato de Wilson aquí es sumamente preciso. Describe estar vigilando los hangares y en medio del silencio ven una luz estática, flotando a baja altura sin hacer un solo ruido. Y de pronto se ilumina de golpe. Como si fuera pleno día. Los soldados reaccionan según el manual, corren a reportar la intrusión aérea al oficial al mando. Y la respuesta del capitán es desconcertante. Les dice que se tranquilicen, que esos son ovnis y que, cito casi textual, es normal acá. Es la normalización de lo anómalo. Un secreto a voces. La fuente menciona que es algo que tienen claro desde la Fuerza Aérea local hasta la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y incluso hablan de una presunta base cerca del Salto del Tequendama. Y el fenómeno no se queda en luces. Hay encuentros mucho más directos. Mencionan el caso de Zarzal, en el Valle del Cauca, por el año 2012. Observaciones de entidades físicas. Seres vestidos de negro que daban saltos imposibles para un humano, con unas luces rojas extrañas en el pecho. Y al escuchar esto, es muy fácil para cualquiera caer en el escepticismo rápido. Claro, pensar que es exageración. Pero aquí entra el análisis crítico de la fuente. Tenemos que recordar quiénes son estos observadores. ¿Son militares? Son individuos entrenados para vigilar. Su trabajo es escanear el cielo, mirar la oscuridad horas y horas. Saben distinguir perfectamente un avión, un helicóptero o un fenómeno meteorológico de algo inexplicable. Tienen el ojo entrenado. Y eso le da un peso empírico diferente a sus testimonios. No es una confusión casual. Bueno, reuniendo todas estas piezas, las balas talladas, los guerrilleros invulnerables, la selva que respira, las luces sobre los hangares,
A modo de síntesis, ¿qué nos deja todo esto? Nos revela que el ejército no patrulla solo fronteras geográficas. Estos soldados, en el aislamiento extremo, terminan patrullando las fronteras de la realidad humana. Es una forma poderosa de verlo. La mente humana necesita estructurar lo inexplicable, ya sea sacralizando una bala o pidiendo permiso a la madremonte. Es el instinto de darle control a lo que nos aterra. Y esto es crucial para quienes nos escuchan hoy, porque demuestra que no importa cuánto avance nuestra tecnología, ni cuán lógico sea nuestro entrenamiento. El instinto primario sigue ahí. Ese instinto que nos conecta con el misterio y la naturaleza. Y para cerrar, nos gustaría dejar a la audiencia con un pensamiento provocativo. Una reflexión final. Sí, hemos visto cómo la privación, el aislamiento y el estrés agudo de la guerra hacen que el ser humano manifieste estas magias y fantasmas para darle sentido a su entorno. Así es. Entonces, si trasladamos esto a nuestra vida moderna, hiperconectada, llena de asfalto, pero también de ansiedad, podemos preguntarnos: ¿cuáles son esos nuevos fantasmas y nuevas magias que estamos creando inconscientemente, todos los días, para explicar aquello sobre lo que aún no tenemos control? Es una gran pregunta. Los miedos cambian de forma, pero la necesidad de explicarlos sigue intacta. Así es. Muchas gracias por acompañarnos en esta exploración detallada. Ha sido un recorrido increíble. Totalmente fascinante. Nos escuchamos en la próxima inmersión profunda.